Las 20 conspiraciones contra Nicolás Maduro que tienen a casi 200 militares detenidos. En la lista de 110 presos políticos que fueron indultados, no apareció ningún uniformado. El detalle de cada caso, desde la Operación Jericó en mayo de 2014 hasta la Gedeón II 6 años después. Nunca en la historia de Venezuela quizá hubo tantos militares detenidos en sitios de reclusión, como hoy en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, o en cárceles militares con anexos como el de La Pica o la de Santa Ana en el Centro Penitenciario de Occidente. Por lo menos 20 operaciones o movimientos conspirativos contra Nicolás Maduro tienen en la cárcel a casi 200 militares activos y o retirados, muchos torturados. En la liberación de los 110 presos políticos que fueron indultados, no entró ningún militar. Conozcamos cuáles son esas 20 conspiraciones según ha señalado el régimen venezolano. Por la Operación Jericó de mayo 2014, con más del 70% de la pena cumplida, hay 6 oficiales, entre ellos el general de división de la aviación Oswaldo Antonio Hernández Sánchez, quien permanece recluido en el Hospital Militar de Caracas por presentar cáncer en la tiroides. Aunque la Comisión de la Verdad le otorgó medida humanitaria desde el 19 de octubre de 2018, aún sigue en calidad de detenido. Todos los de Jericó fueron sentenciados por instigación a la rebelión y falta al decoro militar. Golpe Azul de febrero 2015, operación que relacionaron muy estrechamente con la Jericó. Los 3 militares de la misma ya tienen más del 80% de la pena cumplida. En ese caso hay un estrecho significativo. 2 de ellos, el teniente Peter Alexander Moreno Guevara y el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón, ya cumplieron, en octubre y noviembre respectivamente, su sentencia de 4 años uno, así como de 4 años y 9 meses el otro. Los 2 continúan detenidos y se les ha negado a salir aun cuando el tribunal alega que emitió la boleta de excarcelación. El llamado Golpe Fénix de noviembre de 2015 tiene a 2 capitanes de la Guardia Nacional presos con más del 70% de la pena cumplida, Carlos Luis Jiménez Alfonso y Jesús María Alarcón Camacho. Los 2 estaban en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, pero el 20 de abril de 2020, Alarcón fue trasladado a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin justificación conocida. Más de 3 años sin juicio lleva un grupo de militares del llamado Caso Baduel, francotiradores de enero de 2017. A los 7 sargentos de ese caso los presentaron torturados ante el Tribunal Militar Primero de Control, a cargo de la juez Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien ignoró la condición de violencia que presentaban los militares. Hoy en día están en avanzado estado de desnutrición. Todos los sargentos tienen medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso hay 8 detenidos, incluyendo al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de la Defensa y comandante general del Ejército en tiempos de Chávez, detenido en abril de 2009. Fue condenado a casi 8 años. En agosto de 2015 sale en libertad condicionada y cuando le faltaban 2 meses para cumplir la pena, en enero de 2017, lo vuelven a detener y lo imputan de instigación a la rebelión, contra la libertad, integración y dependencia de la nación. Desde entonces permanece detenido, a veces con largos periodos incomunicado. Caso Copey, escudo zamorano de marzo de 2017. Hay un solo detenido, el coronel Ricardo Somacal Luongo, imputado por instigación a la rebelión, lleva más de 3 años sin juicio. Fue presentado torturado ante el tribunal de la juez Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón. Por el movimiento Espada de Dios, marzo de 2017, hay 2 detenidos. Los primeros tenientes del ejército Luis Alejandro Mogollón Velázquez y Eliezer Vázquez Guillén. Los presentaron con signos de tortura ante el tribunal militar de la juez Pérez de Mogollón. Por la causa Fuerte para Maconí, Operación Victoria, de julio de 2017, cuyo juicio está en apelación, hay 4 oficiales del ejército detenidos, imputados por instigación a la rebelión. Uno de ellos está recluido en el Centro Penitenciario de Occidente Cárcel de Santa Ana
y los otros 3 en el anexo militar del Centro Penitencia de La Pica en Maturín. Son 2 tenientes coroneles, un mayor y una sargento primero. La Operación David, la del asalto al fuerte Paramacay en agosto de 2017, tiene a 6 militares detenidos. El juicio inició el 19 de febrero de 2020, pero fue suspendido por las medidas sanitarias del COVID-19. Todos ellos presentan problemas de salud, como consecuencia de las torturas y las condiciones de reclusión. Fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Control a cargo del capitán Michael Amezquita Pion. El líder de esa operación fue el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, quien fue brutalmente torturado, incluso con desprendimiento de sus testículos. Él tiene medidas cautelares de la CIT. 4 de los 5 detenidos son miembros del ejército. Hay 2 primeros tenientes, un sargento segundo y un SGT primero, así como un cabo segundo de la milicia. Por el caso del piloto Oscar Pérez u Operación Gedeón 1 de enero de 2018, solo hay un militar detenido y es el primer teniente Eduardo José Pérez Amaya, con más de 2 años sin juicio. En el caso del movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo de marzo de 2018, los 7 primeros detenidos fueron presentados ante el Tribunal Militar Tercero de Control del juez Michael Amezquita Pion. Más de 2 años sin juicio. 6 de ellos están en la cárcel militar de Ramo Verde. 4 tenientes coroneles, un primer teniente y un sargento supervisor. En la DGCIM solo está el teniente coronel Igber Marín Chaparro, quien recibió medidas cautelares individuales de la CID en marzo de 2019. Todos imputados por instigación a la rebelión y falta al decoro militar. Por ese caso está detenido el mayor general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior y Justicia y ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna. Por el caso Paramacay 2 de mayo de 2018, presentados ante el Tribunal Militar Primero de Control de la juez Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, los 6 militares detenidos que son del ejército tienen más de 2 años sin juicio. Hay 2 comandantes, un mayor, un capitán, un primer teniente y un sargento mayor de primera. 12 militares presos hay por la Operación Armagedón de mayo de 2018. Tienen más de 2 años sin juicio. Ellos fueron presentados ante el Tribunal Militar de Carolina Pérez de Mogollón. Todos, menos los generales, fueron torturados. Los 2 generales son de la Guardia Nacional, Pedro José Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitán. Ellos 2 y el capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga tienen medidas cautelares de la CID. 7 están en la DGCIM y 5 en Ramo Verde. Por el caso de los drones, el del intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, hay 5 oficiales detenidos, 2 generales, 1 de división y otro de brigada, un coronel, un teniente coronel y un SMI. La juez de ese caso es Carol Vilexis Padilla Reyes de Arretureta, titular del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de control y con competencia en terrorismo. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas aprobó la opinión del 18 de junio de 2020 sobre la detención arbitraria del GB Hernández da Costa y solicitó su liberación. El que tiene mayor número de detenidos es el caso Cotiza. De 20 de enero de 2019, los 24 militares de la GNB detenidos tienen más de 1 año sin juicio y tienen consecuencias por las torturas y condiciones de reclusión. Fueron presentados ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Amezquita Pion. Solo 2 de ellos están en el anexo militar de La Pica en Maturín. Los SM3 Luis Alexander Vandres Figueroa y Geomar Martínez Natera. Los restantes 22 están en la cárcel de Ramo Verde. Operación Constitución, de enero de 2019. Hay 7 militares detenidos con más de 1 año sin juicio. 6 están en la DGCIM y 1 en el SEBIN. Fueron presentados ante el tribunal de la juez Carol Padilla de Arretureta. Entre ellos sobresale el caso del coronel del ejército Johnny Mejías Laya, quien fue brutalmente torturado. Un video donde él aparece se convirtió en referencia del trato cruel que recibió en la DGCIM. Otro de los casos de brutalidad fue cometido contra el coronel José Rommel Acevedo Montañez, así como contra el coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos. Hay 10 militares detenidos por la Operación Libertad del 30 de abril de 2019.
Llevan más de un año sin juicio y 4 oficiales ni siquiera han sido presentados a la audiencia preliminar. En la DGCIM está el coronel Ervin José Graguirena Enchuria y el coronel GNB Ramón Ali Peñabel Vázquez. Los otros están en ramo verde.